Steam Barons es un juego económico de Martin Wallace, autor de conocidos y muy buenos juegos tales como Automóvil, Steam, Age of Steam o Príncipes del Renacimiento, y que versa sobre una simulación económica donde los jugadores van a ser inversionistas en empresas ferroviarias que van a construir vías entre ciudades, ya sea de Estados Unidos o en Inglaterra, con la finalidad de trasladar productos a través de sus vías propias, con eso obtener ingresos para las empresas y poder repartir dividendos entre los jugadores. Estamos hablando de un juego de un nivel de dificultad 3,5 a 4. Yo diría que es un juego más difícil que los 18XX en general porque es más difícil planificar bien. Es un juego más táctico que estratégico. Consiste en que nosotros vamos a comprar acciones y al principio de la partida van a haber 6 empresas, cada una con un disco representando una acción. En total son 6 u 8 acciones dependiendo del mapa. Vamos a tener entonces un sexto o un octavo de la empresa. Y el que primero tenga el disco va a manejar la empresa y después va a ser manejada por quien tenga más discos, si es que supera al anterior jugador que era el presidente. Vamos a comprar acciones al principio de cada una de las 5 rondas y al final de la ronda vamos a poder vender acciones con mano empuñada, sin que los demás se enteren qué acciones estamos vendiendo, incluso pudiendo vender todas las acciones que tenemos, incluso a pesar de ser presidente. Pero entre medio van a existir las rondas operativas y de traslado de productos. Rondas operativas, ¿qué significa? Que el jugador va a poder construir a partir de determinadas ciudades, que son estos colores, unos rieles. Aquí, por ejemplo, ya tenemos algunos rieles construidos. El jugador que maneja la empresa verde ha empezado a construir desde acá, por ejemplo. Se construye acá. Después el jugador beige, etc. Aquí en la café. Vamos construyendo, pagando los costos asociados a eso, que pueden ser desde 2 pesos hasta 5 pesos por cada uno de los hexágonos que se van construyendo. Se construyen una X cantidad. En el mapa de Estados Unidos se construyen desde 2 hasta 6 hexágonos, dependiendo de la ronda. Y en el mapa de Inglaterra se construyen siempre 3 hexágonos, con dinero que es de la empresa. La empresa va a partir con 5 pesos en su alcancía, en su tesorería, y luego cada vez que quiera construir más rieles, va a tener que emitir acciones, dejándolas a disposición de los jugadores en una parte del tablero, que está aquí del stock market. Vamos construyendo. Luego que cada una de las empresas construye en orden de turno de las empresas, que nosotros aplicamos la variante de ser de la empresa que obtuvo los menores ingresos a los de mayores ingresos de la ronda anterior, y la primera ronda es aleatoria, se construyen y luego pasamos a la fase donde se mueven los productos, que es la forma en que se obtienen los ingresos. Un cubo negro se va a una ciudad negra, un cubo amarillo, ciudad amarilla y así sucesivamente, usando solamente las líneas propias y todo lo que alcance. Es decir, por ejemplo, el cubito amarillo que está acá se podría trasladar hasta acá, por ejemplo, y si la empresa tuviera una red hasta este sector de acá al medio, este hexágono amarillo, podría también trasladarlo, y cada ciudad por la cual pase es un nivel de ingresos. Y al final de esa ronda, después de 2 fases de movimiento, vamos a ver cuántos obtuvo el nivel de ingreso, y eso va a determinar cuánto va a recibir cada uno de los jugadores por acción que tenga, la columna verde, cuánto va a recibir la tesorería de la empresa y cuánto va a recibir el presidente de la empresa como un bono extra por su buen desempeño. Y luego los jugadores van a ver que estas acciones van a ir siendo modificadas sus valores accionarios, dependiendo cómo lo hayan hecho. Naturalmente, quien le fue mejor, quien tuvo mejores ingresos, va a haber mejorado el nivel de accionario de esa empresa. Eso permitirá que los jugadores luego, en la fase de venta de acciones, decidan, ¿vendo mis acciones que están muy caras o me deshago de estas acciones de la empresa que se calcula que la siguiente ronda está un poquito difícil? Porque efectivamente aquí hay factor de análisis-parálisis, dado que hay que estar siempre pensando cómo lo están haciendo cada una de las empresas en el tablero. Entonces, cuando uno quiere vender acciones, tiene que ver, ok, la empresa verde, ¿para dónde tiene futuro en la siguiente ronda? Que va a jugar, por ejemplo, en segundo lugar. Aquí vemos la empresa verde en segundo lugar va a jugar, supongamos que sea así la segunda ronda, la siguiente ronda. La empresa blanca, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde se podría construir? ¿Este cubo azul lo podrá llevar hasta acá? Etcétera. Entonces, cuando uno vende acciones, tiene que pensar claramente qué es lo que puede suceder. El orden de turno también es muy importante. 2 horas, 3 horas aproximadamente, 4 o 5 jugadores ideal. Un juego más complicado, más difícil que el Steam y que el Age of Steam. También yo diría que es más difícil que los juegos típicos 18XX. Estoy hablando de un juego promedio, el 1830, el 1846, el 1880. Al final las acciones se transforman en dinero al valor actual de las acciones. Y se recomienda a jugadores que
les guste esto del manejo accionario, los juegos económicos, hay mucha interacción. Esto no es un euro multisolitario, aquí hay interacción, aquí efectivamente alguien puede construir un riel y se atraviesa delante de otro, alguien te puede mover un cubo que tú tenías planificado ganar una X cantidad de ingresos y simplemente lo movió con anterioridad. ¿Por qué? Porque llegó ahí y construyó y en el orden de juego te pilló un poquito tras manos. Un buen juego, pero con ese tema del análisis parálisis que tiene, que es bastante, y con el tema de la impredictibilidad o volatilidad en las jugadas.